Nuevamente, buenos días. Vamos a retomar un poquito lo que nos comentaba el señor Arellano. Bueno, él hablaba acerca de esa limpieza en cuestiones de limpiarnos, de quitarnos esa parte de la envidia. Y me hizo recordar él a mi cuñado, que me decía, no me odien por ser tan guapo. La verdad es que no lo odiábamos. No había manera ni por dónde, pero me hizo recordar ahorita el doctor Arellano esto. Y bueno, ciertamente, como les decía, bueno, también como lo vemos aquí en los calendarios, ya estábamos muy cerca de celebrar la fiesta, la Pascua y los panes sin levadura, y sabemos que para esta temporada, para estas fiestas, tenemos que prepararnos. Tenemos poco tiempo, y para aquellas personas que son relativamente nuevas en la iglesia, tenemos que prepararnos para esta fiesta, y esta fiesta lleva dos vertientes en las cuales tenemos que prepararnos. La primera preparación se enfoca en la limpieza de nuestra casa, limpieza de nuestro territorio, de acuerdo a la instrucción que nosotros tenemos en el libro de Éxodo. Y vamos para allá, al libro de Éxodo, capítulo 12. Esta es una de las preparaciones. Éxodo 12, versículo 18. Bueno, versículo 17, vamos a empezar desde allí. Dice, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura. Y esto es la razón por la que hacemos. Porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Sí, esto lo hizo para el pueblo de Israel. Para nosotros nos ha sacado del Egipto espiritual, del pecado. Dice, por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Versículo 18 dice, en el mes primero comeréis los panes sin levadura, que también es una instrucción que tenemos que estar comiendo durante estos 7 días, pan sin levadura. ¿Sí? Anótenlo ahí, que es lo que también tenemos que hacer. Comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Aquí nos dan la instrucción de ese periodo en el cual nosotros tenemos que estar comiendo pan sin levadura. Dice, versículo 19, dice, por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis pan sin levadura. Y podemos ir también a capítulo 13, versículo 7, dice, por 7 días comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Digo, aquí tenemos una instrucción clara que tenemos que limpiar nuestros hogares de esa levadura física, y el hacer esto nos lleva a entender también que lo tenemos que hacer en la otra vertiente, que es en la espiritual. Hay otra instrucción también aquí mismo, en Deuteronomio capítulo 16. Deuteronomio capítulo 16, versículo 4, dice, y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días. O sea, nada más nos está pidiendo que en ese periodo saquemos de nuestros hogares la levadura, que no comamos pan leudado. No se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días, y de la carne que matares por la tarde del primer día nos quedará hasta la mañana. Pero bueno, les digo, aquí tenemos esa instrucción que tenemos que sacar la levadura de nuestros hogares. Y realizar esta tarea de sacar la levadura, pues nos enfoca hacia esa parte espiritual de también limpiar, de esa limpieza que debemos también hacernos. Debemos de limpiar de nuestras casas, pues la cocina, sacar esa levadura, la alacena, porque a veces ahí guardamos que el pan leudado, el pan en bolsita o aquellos productos que tengan levadura. Y
al hacer esta limpieza, bueno, pues también nos acordamos de que pues la levadura se regó por toda la casa, porque luego a veces echamos que las galletas de los niños aquí durante el servicio para que rápido y la echamos aquí en el saco, las señoras en la bolsa, y pues ya la levadura se anduvo regando por todos lados, y por eso, bueno, nos lleva entonces a comprender, y empezamos a meditar, y que salió otra situación, ya me acordé que por aquí, que el niño se llevó el pan y se fue a su cuarto y empezó a comer, y le digo, ya la levadura se regó por toda la casa, y pues tenemos que limpiar, ahora sí que a veces hasta el último rincón de nuestros hogares, y resulta que el niño escondió por ahí en el closet hasta cosas con levadura, le digo, y ese tenemos que limpiar hasta el último rincón. Y les digo, tenemos que hacerlo, es algo que vemos aquí que Dios nos indica en estas instrucciones, en estas escrituras que leímos, y también, bueno, les digo, nos mentaliza, nos pone a pensar que también esa parte espiritual en la cual tenemos que trabajar de la limpieza de la mente, la limpieza del corazón, que tal vez le dedicamos menos tiempo, pero vamos a ver que es la actividad que si nosotros la comparamos con la limpieza del hogar, la limpieza del hogar no es nada a la limpieza que tenemos que hacer de la mente y del corazón. Es mucho más, cuesta más trabajo, tal vez en la casa podemos quitar más fácil y sacar el pan más rápido, pero de aquí nos cuesta más trabajo. Y, por ejemplo, podemos nosotros ver en Marcos capítulo 7, para ese examen que tenemos que hacer, si todas estas cosas que aquí menciona Marcos, en Marcos capítulo 7, las llevamos a cabo y si están controladas y ya no hay esa manifestación en nuestras vidas. Marcos 7, 20 dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Aquí dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Hay que examinar, tenemos todavía esos malos pensamientos, el que si alguien nos hizo y no sé, me la va a pagar en algún momento, el pensar detalles, tener esos malos pensamientos, dice los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, y aún el odiar a una persona ya se considera un homicidio, los hurtos, también tenemos que examinar. ¿Robamos? Bueno, no le quito al hermano, robamos a Dios, y ahí, bueno, hay que pensar si lo estamos haciendo o no. Las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, como lo comentaba, tenemos envidia por una persona que es tan guapa, que tiene todo, que lo que nos mencionaba el doctor, o no nos causa ningún sentimiento, un mal sentimiento. Dice la maledicencia, la soberbia, la insensatez. La soberbia, bueno, la insensatez en que a veces decimos que las cosas deben de ser así, contrarias a la palabra de Dios. A veces caemos en esa insensatez de, no, es que yo creo que es así. Dice, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Eso es lo que nos mancha. Hay que preguntarnos, hay que examinarnos. ¿Tengo estas cosas en mi corazón? Y salen en toda actividad que yo tengo, en convivencias con las personas, en el trabajo, aquí en la iglesia, en cualquier lugar, en nuestras casas. ¿Salen esto que dice aquí? Si sale es que todavía estamos contaminando. Estamos contaminados y hay que trabajar en eso para prepararnos para la Pascua. Por eso les digo, en el hogar podemos sacar fácil e identificar el pan y decir, bueno, este es el pan con levadura y va fuera para estar listos para la fiesta, pero ¿qué hay de estas otras cosas? De la envidia. A lo mejor volteamos y no la podemos ver en esa alacena de nuestro corazón, ¿sí? No la podemos visualizar así fácilmente como ver la envoltura de un pan, que a lo mejor luego vemos el osito y decimos, bueno, ahí está, es pan con levadura. Pero ¿qué hay de eso? De la envidia, ¿la podemos visualizar? No, yo no la tengo.
Y pasa, mire, se trae un carro que, mira, digo, ¿qué hay de eso? Hay que examinarnos. Debemos dedicarle tiempo, podemos dedicarle todo el tiempo a la limpieza del hogar, pero tenemos que buscar también la levadura espiritual en nosotros, darnos cuenta que la tenemos. Y una vez que nos demos cuenta de que la tenemos, pedirle a Dios que nos limpie, porque nosotros mismos, aunque la veamos, aunque la tengamos, si no seguimos ese proceso de reconocerla, confesarla y arrepentirnos, Dios no nos va a limpiar. Y podemos celebrar la fiesta de los panes sin levadura con levadura espiritual. Tenemos una instrucción, por ejemplo, aquí en segunda de Corintios, que nos pone Pablo en este contexto de comprender, segunda de Corintios capítulo 13, si verdaderamente nos conocemos. Ustedes conocen bien esta escritura. Segunda de Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Hay que hacer un examen si realmente tenemos esa fe viva, ¿sí? Porque podemos decir, bueno, yo sí tengo fe en Dios, pero viene un problema y nuestro actuar es inmediatamente carnal, lejos de pensar en Dios, en ayúdame Dios, ayúdame a solucionar este problema de la mejor manera, de acuerdo a lo que me dice tu palabra, sino que muchas veces digo tener esa fe, pero situación, reacciono. Cuestiones, por ejemplo, bueno, en el trabajo, bueno, tengo que ir en el trabajo voy y pido ese permiso para ir a la fiesta y me dicen, no, porque si no te despido. Bueno, entonces no hay problema, aquí yo sigo. ¿Dónde está la fe? Hay que examinarnos si tenemos esa fe viva. En cuestiones también, digo, en muchas otras cosas que ya hemos hablado, diezmos, tantas cosas. Dice, probaos a vosotros mismos. O sea, tenemos que conocernos. ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Qué hay en nuestro corazón? Y muchas veces sabemos cómo es la otra persona, podemos describir sus características, sus virtudes, sus defectos, pero cuando nos dicen descríbete a ti mismo, no lo podemos hacer. Y nos cuesta trabajo hasta poner en el papelito cómo somos. O nada más ponemos 2, 3 y de todas las demás no. Tal vez a lo mejor ayudaría a que aquellos que les digan, bueno, escríbeme aquí en un papelito tú cuáles son mis defectos y mis virtudes. Y ya en ese papelito nosotros agarrarlo y examinar, así me ve la persona, así me ve esta persona. Yo le diría, bueno, háganlo en familia. Sería bueno examinarnos en eso. Digo, a veces nosotros como padres, los hijos nos dicen, oye papá, es que así, así, así. Sí, es cierto, tengo que cambiar en eso. Y nos dice, bueno, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Cristo Jesús está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Hay que examinar, ¿realmente está Cristo viviendo en mí? ¿Realmente estoy viviendo por cada palabra de Dios? ¿Realmente estoy siguiendo el ejemplo de Cristo que me dejó? ¿Realmente estoy siguiendo sus pisadas? ¿O realmente estoy caminando de acuerdo a lo que yo creo y lo que bien me parece? ¿Puedo ver mi viga o nada más estoy viendo la paja de los demás? Uno tiene que ser muy sincero en este examen para ver si no tiene esa levadura espiritual. Hay que reconocer nuestros pecados, hay que entenderlos, hay que ser sinceros en que hay cosas en las que pecamos, que hay cosas en las que vamos en contra de la ley de Dios. Hay que reconocer que a veces esos pecados los disfrazamos para decir, pues yo estoy bien, y nos engañamos a nosotros mismos, como lo dice la Escritura. Entonces hay que buscar para limpiar, hay que limpiarnos de esas actitudes las cuales tenemos que vencer. Ya lo leímos en Marcos, pero vean esta otra levadura que tal vez a veces no vemos en Lucas capítulo 12.
Lucas 12:1 dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Bueno, a veces no la vemos en la alacena interior, no lo vemos en nosotros, pero muchas veces la tenemos. ¿Por qué? Porque decimos, a veces somos seguidores de Cristo y no hacemos lo que Cristo dijo que hiciéramos. En esa hipocresía podemos llevar nuestra creencia como bien nos parece. Bueno, yo soy cristiano, pero yo hago lo que quiero, lo que yo creo que es así, lo que yo pienso que Dios debería haber hecho es esto. Esa es una religión. Por ejemplo, una religión puede ser también el llegar a la iglesia solamente cuando se acercan estas fiestas, o la fiesta de los tabernáculos. Pero como decían, como decían que a veces uno es como el cometa Halley, que nada más se aparece de vez en cuando, y a veces nosotros en la iglesia nos aparecemos nada más cuando va a llegar la fiesta de los tabernáculos, cuando va a llegar la fiesta de pues alguna de las fiestas, y en todo ese periodo pues nos desaparecimos. Ese es llevar la religión como nosotros queremos. Eso es ser hipócritas delante de Dios. Y aquí, pues miren, esta escritura realmente se entrelaza con esta otra de Mateo capítulo 16, y es para entender cuál doctrina nosotros estamos siguiendo. Mateo capítulo 16. Que va en el mismo contexto, dice Mateo 16:5, dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer el pan. Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, ¿esto dice porque no trajimos pan? Entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes de entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre los 4,000, y cuántas canastas recogisteis. Dice, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no le habían dicho que se guardase de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Hay que preguntarnos cuál doctrina seguimos, la de Dios o la de los hombres. Aquí hace rato platicaba con una persona y pues aquí entraría una doctrina de la gracia, y cualquier persona del cualquier otro grupo dice, no, pues es que estamos bajo la gracia, no estamos bajo la gracia, y bajo la gracia no implica ningún compromiso mío para con Dios. Esa es una doctrina que las personas siguen y no es algo que realmente diga Dios. O sea, Dios sí dice que estamos bajo la gracia, pero hay que entender el sentido en el que es. No es en el que la gracia no implica ningún compromiso mío para con Dios. Realmente esta fiesta de los panes sin levadura implica ese compromiso que yo tengo para con Dios, que Él ya hizo su parte, Cristo, en dar su vida por nosotros, y entonces nos dice, bueno, Él ya dio su vida, ahora te toca a ti esta otra parte de la fiesta de los panes sin levadura, de vivir sin pecado, de vivir sin levadura, de estarte alimentando de ese pan sin levadura que simboliza la palabra de Dios, que simboliza la vida de Cristo, que estés asimilándolo, que vivir así como ese pan sin levadura, como el pan que descendió del cielo. Entonces le digo, hay muchas doctrinas. ¿Cuál seguimos? Por ejemplo, para muchos hoy en día es una doctrina el no congregarse. Bueno, yo puedo congregarme y no congregarme. Realmente es una doctrina que estamos siguiendo y que digo, bueno, es que esto es así, cuando podemos ver las escrituras que no lo dicen. O hay personas que dicen, bueno,
Yo no necesito una estructura a la cual debo estar sometido o estar bajo ella, y simplemente yo puedo vivir con mi relación con Dios y ya con eso basta. Esa es una doctrina que tal vez hoy en día muchos siguen. Y es ir en contra de una palabra que nos da Dios. Y fíjense aquí, en Efesios capítulo 4, creo que ya se los había mencionado, pero aquí nos dice, en Efesios 4:11, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dios puso esta estructura para un fin. ¿Y el fin cuál es? Lo dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si yo no estoy bajo esa estructura y yo digo, bueno, yo me estoy en mi casa y allá me quedo y de ahí me alimento yo solito, yo puedo estar ahí agarrando la Biblia, estudiando, no voy a llegar porque no se va a cumplir esta parte. No puedo decir, bueno, yo como Elías, porque no está en la misma condición que Elías. No puedo decir, bueno, yo como este profeta, porque no estábamos en esa condición. No puedo decir que eso me justifica. Y esto también, créanme que aplica, y desde mucho tiempo lo decía la iglesia, en cuestiones de que a veces no podemos decir, bueno, yo como grupo hago mi grupito y con 5, con 2 o 3 que estemos reunidos y ya estudiando la palabra de Dios, con eso ya tenemos para tener ese crecimiento espiritual. Si lo vemos y lo comparamos a estas escrituras, no. Necesitamos esa estructura de la iglesia para llegar a esa perfección de los santos. Y así hay muchas doctrinas que puede haber y las cuales hay que pensar. ¿Las estamos siguiendo? Dios nos ha llamado aquí a la iglesia y muchas veces nos fijamos en las personas que vienen del catolicismo y dicen, no, pues estas personas sí tienen que cambiar mucho, pero yo como vengo del cristianismo, pues no. Espérense. Aún viniendo del cristianismo, podemos traer muchas doctrinas que no van de acuerdo a la palabra de Dios, y muchos de ustedes la saben. Yo vengo del catolicismo y a veces es más fácil visualizar y decir, están mal. Pero cuando venimos y decimos, no, yo estudio la palabra, yo esto y lo otro, a veces no alcanzamos a ver que hay doctrinas que tenemos que desechar, porque no van de acuerdo a la sana doctrina, a la palabra de Dios. Eso es también algo. Si todavía sigo arrastrando esas doctrinas o ya las deseché, hay que examinarnos también en eso. Aquí mismo en Efesios, capítulo 1, para que veamos que primeramente cómo va este proceso de la limpieza. Y en este proceso de la limpieza espiritual del corazón, de la mente, no podemos perder de vista esta escritura. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hay que entender, la sangre de Cristo es la que nos limpia de nuestros pecados. O sea, yo puedo visualizarlos, yo puedo decir, bueno, sí tengo este pecado, pero si no comprendo que Él es el único que me puede limpiar, yo no lo puedo hacer por mí mismo, pero tengo que ir sobre un proceso. Sí, Cristo con esa sangre, con su sangre derramada, nos limpia, pero para que esa sangre, le digo, nos limpie, tenemos que hacer nuestra parte. Y eso es primeramente reconocer nuestros pecados y 2, cambiar. Yo puedo reconocer, bueno, estoy mal en esto, perdóname Dios, y salgo o me levanto de estar hincado y pidiéndole a Dios eso y sigo igual. No hay arrepentimiento, no hay cambio, no hay conversión, no hay limpieza. No hay limpieza de esa sangre. Y tenemos que tener entonces mucho cuidado nosotros que estamos aquí en la iglesia, porque podemos estar pisoteando esa sangre, como lo dice la Escritura en Hebreos. Hay que tener cuidado para no tener en poco esa sangre de Cristo. Hay otros detalles que tenemos que considerar también en la limpieza para que esa sangre de Cristo nos limpie. Y un aspecto es
el que tenemos que perdonar. Es algo difícil, es algo fácil de decirlo. Perdóname, te perdono, pero es algo difícil de hacerlo. Y en esto van muchos aspectos que juegan para que nosotros lleguemos a esto. A veces nuestro estatus económico, la situación del trabajo, del empleo que tenemos, nuestros estudios tal vez llegan a pensar de que, bueno, como estoy por arriba del promedio, yo soy mejor y no me equivoco. ¿Sí? Podemos pensar así. Como una vez una persona me decía, bueno, yo soy de tal lugar y yo no me equivoco. Lo siento, pues la verdad es que no es así. Aún dentro de la iglesia esa persona me lo decía. Yo soy de tal lugar y no, lo siento, uno se equivoca. Uno se equivoca, le digo, y a veces es difícil reconocerlo. Aún también por cuestiones de tener tanto tiempo en la iglesia, eso nos lleva a veces difícil de decir ese perdón, de pedir perdón y de saber, y también de saber perdonar. Aquí en Mateo capítulo 6, para que cuando estemos en esa limpieza, recordemos también estas escrituras. Dice Mateo 6, 12, dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos está diciendo? Que nosotros tenemos que perdonar para que Dios nos perdone. Si nosotros no perdonamos, Dios no nos perdona. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Dios es claro, aquí nos está diciendo muy fácil, muy directamente las cosas. No necesitamos ver, creo que no necesitamos ver más escrituras para entender esto, que Dios nos dice, si perdonas, yo te perdono. Si no perdonas, pues no te perdono. Si perdonas, esa sangre de Cristo nos limpia, pero si no perdonas, la sangre de Cristo no te limpia. Y podemos sentar, ni podemos venir a la ceremonia de la Pascua, aquellos que están bautizados, y si nosotros no perdonamos, pues tomamos la Pascua indignamente. No es un compromiso fuerte el que tenemos, y Dios espera, porque sabe que podemos hacerlo, el perdonar. Dios nos dice que tenemos que seguir esos pasos de Cristo y que tenemos que crecer y tenemos que ser como Dios. Si Él es misericordioso y perdonador y Él nos perdonó nuestras ofensas, también nosotros tenemos que ser misericordiosos y perdonar las ofensas y pedir perdón también. Arrepentimiento y cambio es necesario para tener esa limpieza, como lo vemos en Hechos capítulo 3, versículo 19. Este es un proceso, como un caminito que tenemos que seguir para que sean borrados nuestros pecados. No podemos saltarnos ninguno de ellos. No podemos decir, bueno, Dios ya me perdonó cuando no hice lo primero que dice aquí. Así que, versículo 3:19, Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. O sea, tiene que haber este proceso. Les digo, no puedo decir, bueno, confieso a Dios, ya me perdonó, cuando no hubo ese arrepentimiento, ese verdadero arrepentimiento, y cuando no hubo esa verdadera conversión. Como les decía, podemos estar hincados pidiéndole a Dios que nos limpie de nuestros pecados, pero cuando nos paramos seguimos igual. No hubo conversión, no hubo ningún cambio. Y si seguimos así, bueno, pues entonces esa sangre de Cristo no nos limpió. Y tenemos que llegar a la Pascua con esa limpieza. Vamos a 1 Corintios, capítulo 5.
Y veamos la instrucción que tenemos para la Pascua también aquí. Primera de Corintios, capítulo 5. Dice, versículo 6, dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Así si tenemos envidia, nos contamina todo. A lo mejor no tenemos envidia, pero tenemos celos o contiendas, ya nos contaminamos, seguimos contaminados, seguimos teniendo la levadura. Versículo 7 dice, limpiaos. Tenemos una instrucción que tenemos que limpiarnos. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura. Y esa vieja levadura, pues la traemos de donde nos sacaron, de nuestros malos caminos, de, como les decía, bueno, de las religiones, de donde nos sacaron también, las traemos de ese Egipto espiritual. Y aquí nos dice Pablo que tenemos que limpiarnos de eso. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua es Cristo, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Aquí nos pone el contexto de que tenemos que celebrar la fiesta haciendo esa limpieza, desechando nuestro viejo hombre, que verdaderamente cuando fuimos bautizados eso se haya quedado y no haya sido nada más un chapuzón para ver cómo estuvo el agua, si estaba calientita en la alberca o si estaba fría, o el río o donde nos haya tocado. Que no sea así, sino que verdaderamente ese viejo hombre se haya quedado ahí, sepultado, y que entonces una vez que salimos tengamos ese deseo de hacer la voluntad de Dios y cumplirla, no nada más que se quede en el deseo, sino hacerlo. Hay que hacer ese cambio en nuestras vidas. Y es lo que nos dice aquí, que celebremos entonces la fiesta que viene sin esa vieja levadura, sino que seamos, bueno, aquí dice, ni con la levadura de malicia y de maldad. Hay que entender estas dos palabras, son diferentes una de la otra, malicia y la maldad, y tenemos que buscarla también. Bueno, tenemos que ver nuevamente en esa alacena, nuestra mente, nuestro corazón, ¿dónde está esa malicia? ¿Dónde está quedando? Y para entenderlo, sin ir a detalle de cada una de ellas, es la malicia y la maldad, les digo, es dejar esas actitudes que teníamos antes de llegar a la iglesia, cuando estábamos en el mundo. Aun cuando a veces pensamos que éramos los mejores portados en el mundo, tenemos esa malicia y esa maldad, porque como lo vimos en Marcos, es algo que traemos de cajón. Es algo que traemos. Y hay veces situaciones hacen que salgan y hay veces que tenemos un control de ellas y no salen. La malicia y la maldad es tener mala voluntad. Para que lo comprendamos, mala voluntad. Bueno, ¿estamos siguiendo la voluntad de Dios o nuestra voluntad? Nuestra voluntad no es buena. Como lo dice otras escrituras, bueno, a nuestros propios ojos es buena. Pero ¿qué tal si nos ponemos a examinarnos? La malicia y la maldad, pues es una desobediencia. ¿Estamos siguiendo realmente a Dios? ¿O qué estamos haciendo con todo el conocimiento que hemos recibido? ¿Lo estamos poniendo por obra? ¿Lo estamos practicando? ¿O salimos de aquí, todo quedó en la libretita bien en escrito y hasta ahí se quedó? Hasta ahí llegó todo lo que escuchamos en el sermón. ¿Hasta ahí quedó? ¿O lo estamos estudiando y estamos examinándonos para ver si estamos cambiando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos siguiendo a Dios o lo estamos desobedeciendo? La malicia y la maldad también lo podemos ver como el no tener vergüenza de infringir la ley de Dios. No voy a servicios, no hay problema, no pasa nada, Dios entiende mi situación.
No me avergüenzo por ello, no siento ningún remordimiento por no ir a servicios, por no guardar los diezmos, por no celebrar las fiestas. No siento nada por infringir la ley de Dios. Ustedes pueden ver la palabra de Dios. ¿Realmente nos avergonzamos por infringirla o no tenemos nada, ningún sentimiento? Hay que examinarnos cómo reaccionamos, porque si no, entonces estamos teniendo esa malicia y estamos teniendo esa maldad. Digo, y a veces no la vemos, el paquetito ahí que diga envoltura de la malicia, aquí está la malicia para que sepas cuál es, aquí está la maldad para que sepas cuál es. A veces no la vemos, pero tenemos que estar observando la palabra de Dios, que es con la única que podemos ver esa malicia y esa maldad que podamos tener. ¿Qué es la malicia y la maldad? Pues es pecado, infracción de la ley. Es deseos malvados. A veces tenemos malos deseos. Y la malicia y la maldad también es el causar problemas. ¿Causamos problemas? ¿Generamos problemas? ¿Nos metemos en problemas para hacerlos más grandes? Hay que tener cuidado en esto también, que digo que a veces no lo vemos. Y a veces podemos ver, sí, a veces causo problemas ahí. Detalles, situaciones, hago que una persona se encienda y que se moleste y después, no, era broma, no pasa nada. Y hay una escritura que habla acerca de eso, si ustedes la recuerdan en Proverbios, que tenemos que tener cuidado de no hacer eso. Entonces, hay que erradicarlas, como nos lo mencionaba en el sermoncillo, hay que erradicar las envidias, pues todas estas cosas también las tenemos que erradicar. Y podemos pasar a estas escrituras que conocen de Gálatas capítulo 5, versículo 19, para ver si esto es lo que hay en nuestras vidas. Manifiestas son las obras de la carne, Gálatas 5, 19, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y podemos pensar, hasta lo que llevo aquí leyendo, yo no lo tengo. No lo tengo. Pero ¿qué hay de la idolatría? Pues no, porque estoy aquí, yo creo en Dios, pero ¿qué tal si yo tengo otro Dios? El amor al dinero. Otros dioses, el trabajo también puede ser un Dios. Actividades pueden ser un Dios. Hechicerías, enemistades. ¿Qué hay de esto? ¿Todavía tengo esas enemistades o no? Pleitos, como les decía, ¿estoy generando problemas o qué estoy haciendo? Celos. ¿Cómo va? Si yo pusiera en esa escala del 1 al 10, en ese examen, ¿qué tanto estoy cargado hacia esa parte de los celos? 10, si los tengo tremendamente, o están 0, 1, 2. Hay que pensar qué tenemos de esto. Celos, iras, ¿qué tanto me prendo en una situación? Que me digan algo y luego me enciendo y me enfurezco. ¿Dónde estoy en esa reglita del 0 al 10? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está la ira? Contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, y entendamos lo que dice aquí, que los que practican o los que participan de tales cosas no heredarán el reino de Dios. Veámoslo así, si alguna de estas cosas que leímos aquí en Gálatas, nosotros estamos altos, seguimos haciéndolo y no nos arrepentimos, no cambiamos, aquí nos dice, no vamos a heredar el reino de Dios. No vamos a nacer como hijos de Dios. Todo lo que estuvimos aquí en la iglesia fue en vano porque no hicimos lo que teníamos que hacer. No hicimos la tarea. No nos esforzamos. No hubo un compromiso con Dios de nuestra parte. Él sí lo tuvo porque ya envió a su Hijo, pero de nuestra parte a lo mejor no hay un compromiso. Ahora, también debemos examinarnos de acuerdo a lo que dice el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor.
¿Qué tanto está ahí en esa escala de amor? Pues puedo decir, bueno, sí lo tengo, pero pues solo lo tengo con los que están aquí de mi lado, en mi grupo. Pero ¿qué hay de los demás? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué hay de esto? ¿Dónde estamos? ¿Dónde podemos ponernos? ¿Tenemos amor o no lo tenemos? Como vimos en una escritura y ustedes la saben, puede haber amor fingido. Podemos fingir el amor, podemos fingir hasta la misericordia, podemos fingir el gozo, podemos fingir la fe, el ser mansos, porque puedo fingirlo aquí, pero por allá no. Y es hipocresía. ¿Qué hay de esto? ¿Hacia dónde nos cargamos? ¿Hacia lo espiritual o hacia lo carnal? Hay que examinarnos qué estamos haciendo. Y no olvidar, por ejemplo, esta escritura de Hechos, capítulo 3. Hechos 3, 26. Dice, a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. O sea, Cristo, el Padre envió a Cristo para que nosotros nos convirtamos de la maldad, de la malicia, que la dejemos y que vivamos como esos panes sin levadura. Dios lo envió para que pasemos de las tinieblas a la luz, como lo dice en Juan. Entonces hay que preguntarnos, bueno, ¿qué tanto estamos caminando en la luz? Nosotros como iglesia que sabemos, o qué tanto caminamos en las tinieblas. ¿Qué amamos más, la luz o las tinieblas? ¿Qué amamos? Una vez que nos ha sacado Dios y nos ha traído a comprender la verdad del Evangelio, ¿dónde estamos caminando? Bueno, es que yo quiero seguir igual, con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Podemos hacerlo. Es hipocresía. Es hipocresía. Es una levadura que les digo, hay que verla y la tenemos. Y la tenemos. Por ejemplo, aquí podemos ir al libro de Santiago para que veamos aquí y comprendamos si estamos caminando en esa luz o estamos caminando en las tinieblas. Santiago capítulo 3, versículo 13. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Dice, versículo 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactáis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y lo llama sabiduría, y podemos andar caminando en ella. Pero ahí se visualiza de dónde proviene esa sabiduría. ¿Es la que da Dios por seguir sus mandamientos, su palabra? ¿O es la que seguimos por estar influenciados por Satanás y seguimos haciendo lo que bien nos parece y haciendo las cosas de la carne? Porque después nos dice aquí, versículo 17, pero la sabiduría, la que se obtiene al saber y poner por obra la palabra de Dios, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. ¿Cuáles frutos? Bueno, ya los leímos en Gálatas. Sin incertidumbre ni hipocresía. Volvemos a leer esta palabra otra vez. ¿Por qué? Porque podemos estar diciendo yo soy hijo de Dios, bautizado en la iglesia de Dios,
y no estar haciendo lo que Dios dice. Dice versículo 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El fruto de justicia, bueno, es por cumplir los mandamientos de Dios. El efecto de la justicia será paz. ¿Somos pacificadores o somos generadores de problemas? ¿Qué estamos haciendo? Digo, y eso hay que visualizarlo en todo lo que hacemos. Aún en el ponernos de acuerdo para las cosas. Estoy siendo, como les decía, equipo, o estoy siendo el equipaje, ¿no? Pues a mí me cargan porque me tienen que cargar, porque yo soy el más grande. Y ponemos, no, es que yo no tengo, por eso me tienen que cargar, no, pues es que yo esto, y no, pues es que porque yo lo otro me tienen que cargar. No, aquí dice que tenemos que ser generadores de paz. ¿Lo estamos haciendo o no? ¿Qué estamos haciendo con todo este conocimiento que Dios nos da? ¿Generadores de paz o generadores de problemas? Digo, y lo visualizamos en todo. Otro ejemplo puede ser aún en la cuestión de organizarnos para cualquier cosa aquí en la iglesia. Y por ejemplo, yo lo pondría para el club, en el club de oratoria. ¿Estamos generando problemas o estamos generando soluciones? ¿Estamos generando paz? Y yo se los pongo también para la cuestión de lo de la fiesta. Ya les va. ¿Estamos generando problemas o estamos generando paz para que todo salga adelante? No, es que yo quería el desayuno incluido. No, pues es que yo no lo quería. ¿Qué estamos generando? ¿Problemas o estamos generando esa paz? Si así se decidió, ok, así vamos a hacerlo. Y pues yo creo que a veces nosotros sí visualizamos otras cosas que a veces cuando nosotros, ahora sí como dicen, los toros se ven mejor desde la barrera. Y yo creo que, por ejemplo, aquí el señor Luis Chumacero entiende qué es lo que es hacer, llevar a cabo organizar un evento, que a veces le digo nosotros cuando estamos, no, es que deberían de hacer, estamos del otro lado en las barreras, no, es que el torero debió darle la chicuelina en lugar de darle, haberlo movido por acá. Sí, o debió darle todo aquí, ahí estaba delante, hubiera dado el reloj, el teléfono, creo que se llama así una de esas, cuando se recarga el torero en la frente del toro y ahí está, y lo hubiera hecho. Pero no es lo mismo, está delante del toro y hazlo tú. Es que debió haberse movido. Digo, a veces cuando no está uno allí adentro, no sabe de todas las cosas. Y yo les pido, en esa empatía que debemos de tener, hay que ponernos en esos zapatos y visualizar a veces por qué se hacen las cosas así. Y en esa empatía, bueno, pues vamos a hacerlo así, para generar esa paz como iglesia y no generar los problemas. Digo, podemos desprender muchas cosas donde podemos ver nuestra carnalidad que a veces sale así como chispitas y a veces no las vemos. Pero están allí. No, nosotros no hemos generado desde problema. Debió haberlo hecho así. Y no lo vemos. Y podemos ver esta escritura aquí de 1 Corintios, capítulo 3. Vamos a regresar a 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 3. Y dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, pero aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? ¿No andáis como hombres? Y aquí hay que examinarnos. Nuevamente, ¿hay contiendas entre nosotros? ¿Hay divisiones? Si las hay, si nosotros las generamos, si participamos en ese, todavía ser el problema más grande y estarlo pasando, y no, ¿qué crees que pasó esto? No, ¿qué crees que pasó esto? Nos habla de que somos carnales todavía.
Nos habla de que todavía estamos caminando en las tinieblas. Nos habla que estamos muy apartados de Dios y que estamos haciendo lo que bien nos parece. ¿Qué estamos haciendo? Si nosotros estamos en esa carnalidad, pues aquí si estamos generando problemas, si estamos generando divisiones, pues aquí habla que todavía somos carnales y habla de que todavía somos muy niños, aun cuando tengamos tanto tiempo en la iglesia y aun cuando no lo tengamos. ¿Sí? Hay que ponernos las pilas, como decimos aquí, para entonces vivir por cada palabra que sale de la boca de Dios y no ser generadores de problemas, sino generadores de soluciones. Ni por estar aquí parados, ni por estar allá sentados, para todos la ley es la misma. Y tenemos que reconocer nuestras faltas delante de Dios. Hay que, examinarnos si creamos contiendas y divisiones, si participamos en ellas o no. ¿Qué estamos haciendo? Podemos tomar estas partes que leímos para ese examen, para ver si estamos creciendo en la verdad, como esos panes de verdad. ¿Qué tanto nos estamos dejando guiar por ese Espíritu Santo a la verdad? ¿Qué tanto estamos creciendo en la verdad, en saber, en comprenderla, en aplicarla? Realmente también hay que examinarnos si estamos creciendo. Y si ustedes ven, el crecer es una orden. Ustedes leanlo en la palabra de Dios, es una orden estar creciendo. Ustedes lo pueden leer en Juan, esa escritura que leemos durante la ceremonia de la Pascua. Habla de un crecimiento. En Juan, cuando dice, quitaré para que dé más fruto. ¿Qué está hablando? De no estancarnos. Yo ya creo que tengo el amor suficiente, el suficiente gozo, pues yo creo que ya estoy bien y ya me puedo valer por mí mismo. No, aquí la Biblia habla de que nosotros tenemos que estar creciendo, 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 creciendo. Y no podemos decir, yo ya tengo todo el amor que debería de tener. Nadie lo puede decir. Nadie lo puede decir. Nadie puede decir, yo tengo todo el gozo que dice la Biblia que tengo que tener. Nadie lo puede decir. Y tenemos que estar creciendo, creciendo, creciendo. Aquel que diga que yo ya, está mal, no está creciendo, se estancó ya. La Biblia nos habla de un crecimiento y tenemos que hacerlo. Ustedes también para el estudio y estar limpiando esa mente y ese corazón, pues tan sencillo, pueden tomar, si dicen, las otras escrituras no, pues pueden tomar tan solo los 10 mandamientos y estudiarlos. ¿Realmente Dios es mi Dios y lo creo que Él me sacó de Egipto? O yo salí de Egipto porque me di cuenta de que esas religiones estaban mal. Es muy diferente, así como se los acabo de decir. Uno es reconocer que realmente Dios me sacó y hay otro en el punto de decir, es que yo me di cuenta de que esas religiones estaban mal. Entonces Dios no me sacó. No lo estoy reconociendo como el que me sacó. No tener dioses ajenos, los estoy teniendo o no los estoy teniendo. Imágenes. El día sábado, ¿estoy cumpliendo el día sábado o estoy haciendo lo que bien me parece en el día sábado? Y yo les pregunto, ¿dónde van a estar el próximo día sábado? ¿Aquí o en su casa? ¿Y el siguiente dónde van a estar? ¿Aquí o en su casa? Y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Y dentro de un año, ¿dónde van a estar? ¿Aquí o en su casa? Les digo, y pueden ver esto que viene aquí en los 10 mandamientos. Y también podemos ver este mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Eterno tu Dios te da. ¿Cumplimos esa parte de honrar a nuestros padres? ¿Lo hacemos? ¿Qué tanto lo ponemos por obra? Es muy fácil a veces quebrantarlo sin darnos cuenta. Y yo se los pongo así, como una vez se los dije. Yo puedo tener a mis padres aquí en la iglesia y cuando llegue la fiesta decirle, padres,
¿Tienen dinero para ir a la fiesta? No, pues ahí se ven porque yo sí. Ahí se las arreglan ustedes porque yo tengo y me puedo ir a donde yo quiera. Eso no es honrar a padres. Eso no es honrar a los padres. Y sin darnos cuenta podemos estar quebrantando el mandamiento. Pero si yo me estoy preocupado por, tal vez a lo mejor yo tengo esa oportunidad de irme y bueno, dejo aquí a mi padre, ya sabes qué, ya, o a mi madre, ya te dejé todo aquí listo para que tú vayas a la fiesta, no te preocupes, está bien, estoy cumpliéndolo. Pero si no, no lo estoy cumpliendo. Si le digo, ahí arréglatelas como tú. O ahí pídele a la iglesia que te ayude. Pero yo tengo para irme a cualquier otro lugar. No estoy honrando a mis padres. Y tal vez no lo alcancemos a ver y ahí está el paquetito que dice, ¿estás honrando a tus padres? ¿O estás quebrantando el mandamiento? Hay muchas cosas, como les digo, o sea, véanlo así, como se los dije, la limpieza de la casa se puede hacer muy fácil y podemos ver la levadura muy fácil, pero aquí y aquí toma su tiempo y mucho tiempo. Y tal vez tomamos tiempo y no alcanzamos, va a llegar la Pascua y tal vez no alcanzamos a limpiarlo, no alcanzamos a visualizar todas esas cosas. Pero tenemos que darnos el tiempo y tenemos que hacerlo. Y tal vez a lo mejor llegó la Pascua y no lo hicimos, los panes sin levadura, pero no quiere, no por eso va a decir, bueno, pues ya no lo hice, ya hasta allí llegó, ya todo lo demás se quedó, sino que yo tengo que seguir cambiando porque es un proceso que tengo que seguir día con día con día a día tengo que estar viendo mis errores y cambiar. Y tenemos que hacerlo, digo, la mayor parte para llegar a la Pascua y celebrarla dignamente. Limpiarnos. Hay más escrituras, por ejemplo, Primera de Pedro, rápidamente, que nos dicen qué es lo que tenemos que estar haciendo. Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 8. Primera de Pedro 3:8 dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Y ustedes pueden continuar las escrituras. ¿Lo estamos cumpliendo? ¿Estamos creciendo en esto? ¿Qué es la verdad? ¿O le estamos dejando? Por ejemplo, segunda de Pedro, me vino a la mente esta segunda de Pedro capítulo 1. Versículo 3, 1:3, segunda de Pedro, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Y eso hay que entender, o sea, Dios nos ha llamado para ser hijos de Él, con su misma naturaleza, como aquí lo dice, participantes de la naturaleza divina, habiendo huido, que es lo que tenemos que hacer, de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda, y la palabra que utiliza aquí es diligencia. No dice, haz lo que creas conveniente. Haz lo que bien te parezca. Haz conforme a tus fuerzas, así, si no tienes tantas, pues hazlo. No, dice, pon toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. En esta escala, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos creciendo para llegar a ese amor de Dios? Porque la palabra al final es el ágape. ¿O dónde nos estamos quedando? Tal vez a lo mejor ni llegamos a la fe, que es la primera que se marca. ¿Qué estamos haciendo? Y dice versículo 8, porque si estas cosas, las cuales leímos, versículos 5, 6 y 7, están en vosotros y abundan, porque es de un crecimiento, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto
en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Aquí nos dice y nos marca el camino, o sea, Dios es muy claro para decirnos, haz esto, simplemente haz esto y te va a ir bien. Haz esto y no vas a tropezar, haz esto y no vas a ser ciego, pero si lo dejas de hacer, vas a ser ciego, te vas a caer porque como eres ciego te vas a tropezar, no vas a poder ver y, como dice versículo 11, porque de esta manera, haciendo lo que vimos, versículos 5, 6 y 7, os será entregada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero si no, esa amplia y entrada no la vamos a tener. Si no estamos haciendo lo que dice este versículo 5, 6 y 7, en resumen de todo lo que vimos y de todo lo que sabemos, no vamos a entrar en el reino de Dios. Dios no nos va a decir, entra en el gozo de tu Señor. O sea, olvidemos esa palabra si no estamos haciendo lo que Dios nos dice. Tenemos que cumplirla. En Efesios capítulo 4, Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, nuevamente una instrucción. Lo que éramos antes de venir a la iglesia, tenemos que dejarlo atrás. Eso tuvo que haber quedado en la tumba. Y tenemos que seguir la siguiente instrucción que dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Tenemos que cumplir los mandamientos de Dios, tenemos que caminar de acuerdo a su palabra, a su verdad, que implica un esfuerzo. Implica hacer nuestra parte. Como le digo, Dios ya hizo su parte. Cristo hizo su parte en morir. Nosotros hicimos nuestra parte también de morir, de haber quedado en la tumba, o seguimos igual. ¿Qué estamos haciendo? Realmente vivimos de acuerdo a lo que dice aquí Gálatas 2:20. Dice, ¿con Cristo estoy juntamente crucificado? ¿O nada más fue el que quedó ahí en la cruz? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Yo me estoy entregando a Dios? ¿O nada más Él hizo su parte y ya? ¿Cuál es mi parte en el pacto que hice con Dios? ¿El seguirlo? ¿O Él nada más hizo su parte y yo no tengo ningún compromiso con Dios? Yo tengo un compromiso. Versículo 21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por lo demás murió Cristo. Le digo, hay que examinarnos. ¿Solamente en todo este pacto murió Cristo o también yo lo hice? En morir en esa tumba de agua, en quedar sepultado ese viejo hombre, en dejar esa levadura que tenía, en haber dejado todas las doctrinas engañosas que seguía, ¿quedaron ahí o las sigo todavía cargando? Sigo haciendo lo que bien me parece, sigo hablando como yo creo y no conforme a lo que me dice Dios. Yo hago mis doctrinas, yo hago mis propias leyes, yo cambio aquellas cosas que creo que Dios no me entendió y no nos entiende ahora en la situación en la que vivimos, y creo que debería de ser así.
Por eso yo hago esta nueva doctrina de ser así. ¿Qué estamos haciendo? Hay que examinarnos. Hay que limpiar y pedir a Dios que nos limpie la mente y el corazón de todo eso, de todo el engaño que llegamos a acarrear, y que verdaderamente cumplamos su palabra, poniéndola por obra, perdonando, haciendo y creciendo como Dios. Les decía, bueno, y como nuevamente, si lo ven, todo este trabajo, esta labor de la limpieza de la mente y el corazón, no es cualquier cosa, no la podemos dejar para 1 o 2 días antes de la Pascua, porque así como nos lleva tiempo, yo les pregunto, bueno, ¿cuánto tiempo llevan ustedes en limpiar su casa? Yo no creo que lo hagan en un día, ni en 2, tal vez 3, tal vez 4, tal vez 5, y cuidando así como que no llegue el te dije que no trajeras las galletas. Bueno, mamá, es que se me olvidó, las hubieras dejado. Y van a ver que nos lleva más tiempo. Así, esto de la limpieza de la mente y el corazón no es 1 o 2 días. Sinceramente, nos lleva mucho tiempo. Así tengamos todo el tiempo en la iglesia, 5, 10, 15, 20, 30, no hemos terminado. No hemos terminado. No hemos terminado. Pero tenemos que estar esforzando. ¿Sí? Yo tengo tanto tiempo en la iglesia, yo puedo decir, sí, no he terminado. Hay cosas que todavía estoy transgrediendo y tengo que reconocer mis faltas, tengo que cambiar. Por eso no es de 1 o 2 días. Este es un proceso y por eso tenemos que estar en ese ciclo de fiestas para estar recordando, para estar recordando, para estar recordando. Y nos lleva el tiempo. Pero no por decir, bueno, es que me va a llevar toda mi vida, lo voy a dejar ahí, tampoco. Porque entonces estoy desechando la salvación que Dios me da. Sino que yo se los digo para que nos esforcemos día con día. Cambiar, estar viendo, estar examinando. Hice mal esto. Reconocer, arrepentirme, cambiar, pedirle a Dios que me limpie. Al siguiente día a lo mejor me puedo dar cuenta de otro, en esto estoy mal y tengo que pedirle a Dios, perdóname, tengo que cambiar y pedir que Dios me limpie con esa sangre de Cristo. Pero es un proceso que nos lleva tiempo, pero mientras no lo hagamos, nos va a llevar más tiempo. Y cuando venga Cristo, no vamos a estar listos. Porque no hubo ese esfuerzo. Él va a ver que no hubo ese esfuerzo. Él va a ver que no tuvimos la disponibilidad de hacerlo, que nos dedicamos más a otras cosas que a esa purificación del cuerpo, a seguir su verdad. Tenemos que, como parte de este trabajo de la limpieza, ya vimos que hay que limpiarnos de la levadura, pero también tenemos que estar llenándonos, como lo dice 1 Corintios, de esa verdad, que tenemos que celebrar la fiesta con esa sinceridad y esa verdad. ¿Qué es esto? Tenemos que estar estudiando y tenemos que poner por obra lo que Dios nos dice. Por eso también estamos comiendo ese pan sin levadura, para recordarnos que tenemos que vivir de acuerdo a los estándares de Dios, al ejemplo que nos dejó Cristo, no conforme a mis estándares, no conforme al estándar del que se para aquí, sino conforme al estándar de Dios, que es con el que nos tenemos que estar viendo, con el que tenemos que estar viendo, sí, Cristo era así, yo no, tengo que cambiar para ser como Él. Y el Padre me dice que Él es misericordioso, bueno, yo tengo que crecer para ser misericordioso como ellos son misericordiosos. Si Él me perdonó, yo tengo que también entonces crecer para perdonar como Él lo hace. Entonces, hay tantas cosas que ustedes pueden tomar para examinarse, para esa limpieza. Y pues hay que prepararnos para celebrar la fiesta dignamente, sin levadura física y sin esa levadura espiritual. Y pidámosle a Dios que nos limpie, que nos perdone de todos nuestros pecados. Y también hay que pedirle que nos ayude a verlos, porque a veces no los queremos ver. Entonces hay que pedir
a Dios que nos ayude a verlos y también sea misericordioso en eso, que nos perdone por esos pecados. Preparémonos para la fiesta que se acerca